En los albores del siglo XIX, una sombra se cernía sobre Europa. Era la sombra del águila imperial francesa, liderada por un hombre que parecía invencible, Napoleón Bonaparte. Sus ejércitos, la Grande Armée, habían aplastado a las potencias continentales en Austerlitz, Jena y Friedland. Reyes y emperadores se doblegaban ante su genio militar. El mito de la invencibilidad napoleónica era una verdad aceptada, una fuerza de la naturaleza que nadie parecía capaz de detener. Pero en el verano de 1808, en los polvorientos campos de Andalucía, un ejército español, considerado por muchos como anticuado y mal equipado, se atrevería a desafiar ese mito. Esta es la historia de la Batalla de Bailén, el día en que el sol abrasador de España derritió el aura de invencibilidad del gran emperador. Todo comenzó con una traición. En 1807, España, bajo el débil reinado de Carlos IV y su valido Manuel Godoy, firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón. El acuerdo permitía el paso de tropas francesas por territorio español con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Pero la ambición de Napoleón iba mucho más allá. Pronto, las tropas que supuestamente estaban de paso se convirtieron en una fuerza de ocupación, tomando fortalezas y ciudades clave. La familia real española, enredada en sus propias intrigas, fue atraída a la ciudad francesa de Bayona. Allí, en un humillante episodio conocido como las abdicaciones de Bayona, Napoleón forzó tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII a renunciar al trono. En su lugar, instaló a su propio hermano, José Bonaparte, como rey de España. La respuesta del pueblo español fue inmediata y furiosa. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó en armas contra el ocupante francés. Aunque la rebelión fue brutalmente aplastada, la chispa de la insurrección se extendió por todo el país como un reguero de pólvora. Juntas de gobierno locales se formaron para organizar la resistencia, declarando la guerra al invasor en nombre de su rey cautivo, Fernando VII. España se había convertido en un campo de batalla. En Andalucía, la Junta Suprema de Sevilla tomó el mando y organizó un nuevo ejército para enfrentarse a las fuerzas imperiales que avanzaban para asegurar la región más rica y poblada de la península. La colisión era inevitable. Al frente del ejército español de Andalucía se encontraba Francisco Javier Castaños, un general veterano, prudente y metódico. A sus 51 años, Castaños no era un genio militar al estilo de Napoleón, pero poseía una cualidad quizás más valiosa en ese momento: una profunda comprensión del terreno y de sus hombres. Era un organizador paciente, un estratega que prefería la planificación cuidadosa al arrojo impulsivo. Sabía que enfrentarse a los franceses en una batalla campal tradicional era un suicidio. Su fuerza residía en la astucia y en la capacidad de coordinar a sus divisiones, compuestas tanto por tropas regulares como por miles de voluntarios recién reclutados, llenos de patriotismo pero carentes de disciplina. Su adversario era el general Pierre-Antoine Dupont de l'Etang, un hombre brillante, valiente y hasta entonces muy exitoso. Había ganado sus galones bajo el propio Napoleón, destacando en batallas como la de Friedland. Pero su éxito había engendrado una peligrosa arrogancia. Despreciaba al ejército español, al que consideraba una turba de campesinos y monjes. Enviado a Andalucía para aplastar la rebelión y asegurar el puerto de Cádiz, Dupont avanzó con una confianza ciega. Tras un brutal saqueo de Córdoba que enfureció aún más a la población, su avance se detuvo. Cargado de botín y preocupado por las guerrillas que cortaban sus líneas de comunicación, Dupont tomó una decisión fatal. En lugar de retirarse o esperar refuerzos, decidió esperar en la llanura de Andújar, subestimando por completo la amenaza que se cernía sobre él. Castaños, desde su cuartel general, vio la oportunidad. Su plan era audaz y complejo. En lugar de atacar frontalmente a Dupont en Andújar, donde el francés tenía una posición fuerte, Castaños ideó una brillante maniobra de cerco. Enviaría una división bajo el mando del general suizo Teodoro Reding para cruzar el río Guadalquivir por Mengíbar y marchar hacia el oeste, situándose en la retaguardia de Dupont, en un pequeño pueblo llamado Bailén. Esto cortaría la línea de retirada francesa hacia Madrid. Mientras tanto, el propio Castaños fijaría a Dupont en Andújar con el grueso de sus fuerzas, creando una distracción. Era una jugada de ajedrez a gran escala.
Si funcionaba, el cuerpo de ejército de Dupont quedaría atrapado entre dos fuegos. Dupont, cegado por su arrogancia, cayó en la trampa. Creyó que el ataque principal vendría por Andújar y concentró allí sus defensas, ignorando los informes sobre el movimiento de tropas en su flanco. Cuando finalmente se dio cuenta de que una fuerza española considerable estaba en Bailén, bloqueando su única vía de escape, el pánico comenzó a apoderarse de él. En la calurosa noche del 18 de julio, Dupont ordenó una marcha nocturna desesperada desde Andújar hacia Bailén, con la esperanza de abrirse paso antes de que Castaños pudiera reaccionar. No sabía que el general Reding ya lo estaba esperando. Al amanecer del 19 de julio de 1808, las vanguardias francesas chocaron con las líneas españolas desplegadas en las afueras de Bailén. El escenario de la batalla era un infierno. Un sol implacable castigaba un paisaje de olivos y tierra reseca, con temperaturas que superaban los 40 grados. No había agua. Para los soldados franceses, agotados por la marcha nocturna y cargados con su equipo pesado, el calor era un enemigo tan formidable como los propios españoles. Dupont, desesperado, lanzó una serie de ataques frontales contra las posiciones de Reding. Una y otra vez, la infantería francesa, considerada la mejor del mundo, cargó con bayoneta calada, pero los españoles aguantaron. Las tropas regulares, junto a los voluntarios garrochistas y los campesinos, formaron un muro de resistencia inquebrantable. El terreno ondulado les ofrecía una ventaja defensiva. Apostados en los cerros y entre los olivares, respondían a las cargas francesas con un fuego mortífero de mosquete y artillería. El general Reding, recorriendo la línea del frente a caballo, animaba a sus hombres con gritos de «Firme, muchachos». El calor era insoportable. Los soldados de ambos bandos caían por insolación. Las gargantas estaban secas y las lenguas hinchadas. La sed se convirtió en una tortura, pero la determinación española no flaqueó. Cada ataque francés era repelido con un coste terrible para los asaltantes. A mediodía, el ejército de Dupont estaba al borde del colapso. Sus hombres estaban exhaustos, desmoralizados y diezmados por el calor y el fuego enemigo. Sus mejores tropas habían sido destrozadas en ataques inútiles. Para colmo de males, por la retaguardia comenzaron a aparecer las divisiones de Castaños, que habían seguido a Dupont desde Andújar. Dupont estaba completamente rodeado, atrapado, sin agua, sin esperanza de recibir ayuda, y con sus hombres incapaces de seguir luchando, no tuvo más opción. Hacia las 2 de la tarde, envió a un oficial con una bandera blanca para solicitar un alto el fuego y negociar los términos de la rendición. El momento de la capitulación fue histórico. El general Dupont, el orgulloso mariscal del imperio, entregó su espada al general Castaños. No solo se rindió su división, sino también las tropas de refuerzo que habían llegado demasiado tarde para unirse a la batalla. En total, cerca de 18.000 soldados imperiales depusieron las armas. Fue la primera vez en las guerras napoleónicas que un cuerpo de ejército francés se rendía en campo abierto. La imagen de las águilas imperiales, símbolo del poder de Napoleón, siendo entregadas a los generales españoles, recorrió el mundo. El mito de la invencibilidad se había hecho añicos bajo el sol de Andalucía. La noticia de la victoria en Bailén resonó como un trueno en toda Europa. En España provocó una euforia nacional. José Bonaparte se vio obligado a huir de Madrid apenas una semana después de haber llegado. La resistencia se sintió reivindicada y fortalecida. En el resto del continente, las naciones subyugadas por Napoleón vieron una luz de esperanza. Si el ejército español podía derrotar a la Grande Armée, quizás la tiranía del emperador no era eterna. Bailén inspiró levantamientos en Alemania y Austria. Para Napoleón fue una humillación personal y un desastre estratégico. Enfurecido, se refirió a la guerra en España como sujo ulcerar, una herida sangrante que consumiría recursos y hombres durante años. Se vio obligado a intervenir personalmente en la península con el grueso de su ejército, iniciando una guerra larga y brutal que sería clave en su eventual caída. Bailén no fue la batalla más grande ni la más sangrienta de la Guerra de la Independencia, pero su impacto fue incalculable. Fue una victoria del espíritu sobre la fuerza bruta, de la estrategia inteligente sobre la arrogancia ciega. Demostró al mundo que la voluntad de un pueblo unido por la libertad podía superar al ejército más poderoso de la época. El legado de Bailén es el de la resistencia, el coraje y la esperanza.
nos recuerda que incluso los imperios más formidables tienen grietas y que a veces, en el lugar más inesperado y bajo el sol más abrasador, un David puede derrotar a un Goliat. La leyenda de los héroes de Bailén perdura, un testimonio eterno del día en que España le enseñó a Europa que Napoleón no era invencible. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más documentales. ¡Hasta la próxima!